Bienvenidos a esta nueva clase en la cual daremos continuidad a las aplicaciones de los diodos rectificadores. En la clase anterior vimos el rectificador de media onda, en la cual solamente utilizamos un diodo para recortar el semiciclo negativo de la señal de entrada senoidal y tener a su salida un solo valor de voltaje en el semiciclo positivo, prácticamente convirtiendo la corriente alterna en corriente directa pero pulsante. Existen rectificadores de onda completa, básicamente son dos. Uno es a través de la utilización de un puente de diodos, que es una interconexión de 4 diodos, y otro es a través del uso de un transformador con derivación central. Nosotros vamos a enfocar única y exclusivamente al puente de diodos. Un rectificador de onda completa a través de un puente de diodos, como les comentaba, es hacer un arreglo de cuatro diodos que nos permitan conectar una resistencia de carga y a la salida tener una señal pulsante en una sola dirección, o sea, ya sea positivo o ya sea negativo, pero únicamente una dirección. A diferencia del rectificador de media onda, vemos que el rectificador de media onda lo que hace es cortar el semiciclo negativo, dejando la salida simplemente 0 volts. Mientras que el rectificador de onda completa lo que nos permite es aprovechar este semiciclo negativo y tenerlo también a la salida, pero invertido. Por lo que también estaríamos obteniendo a la salida un voltaje en corriente directa, pero pulsante de igual forma. Y se está aprovechando mayormente este voltaje. No se está desperdiciando, no estamos recortando nada, simplemente estamos invirtiendo el semiciclo negativo a positivo. Vamos a ver cómo se comporta nuestro puente de diodos. Vamos a analizarlo. Vamos a analizar como voltaje de entrada el semiciclo positivo. Si analizamos solamente esta parte, podemos suponer que tenemos una fuente de voltaje en corriente directa que tiene esta duración únicamente. Y con esta fuente de voltaje indirecta, ¿qué es lo que va a pasar? Va a polarizar los diodos D2 y D3 en directa, por lo tanto van a pasar a conducción, mientras que el diodo D1 y D4 van a estar polarizados en inversa y por lo tanto van a pasar a no conducción. Entonces, si vemos el flujo de nuestra corriente, por aquí circula el positivo, polariza el diodo D2 en directa, por lo tanto pasa a conducción, va a pasar por la resistencia de carga. Veamos, la resistencia de carga se polariza de esta forma, ya que viene conectado el positivo, mientras que el negativo se conecta por este diodo D3 hacia el negativo de la fuente, teniendo una polarización en este sentido de nuestra resistencia de carga, y a la salida tenemos esta forma de onda. ¿Qué pasa cuando tenemos un voltaje de entrada negativa? En un voltaje de entrada dentro del semiciclo negativo suponemos la misma fuente de voltaje pero invertida. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a polarizar los diodos D1 y D4 en directa y por lo tanto van a pasar a conducción, mientras que los diodos D2 y D3 van a estar en inversa y en un estado de no conducción. Vamos a analizar el flujo de nuestra fuente. Por aquí circula las cargas positivas. El diodo D4 está polarizado en directa, por lo tanto pasa a conducción y llega a nuestra resistencia de carga en este punto. Por lo tanto también queda polarizado como positivo. Mientras que el negativo, vemos aquí está la línea de conexión circulando hacia nuestra resistencia de carga, polarizándolo de esta forma. Si nos damos cuenta, independientemente del semiciclo, ya sea positivo o semiciclo negativo,
a nuestra salida vamos a tener la misma polaridad, positivo en la parte superior y negativo en la parte inferior, dando por resultado esta forma de onda. Este arreglo de diodos nos ayuda a switchear, activar los diodos respectivos para que tengamos esta forma de onda a la salida. Prácticamente lo que estamos haciendo es convertir los semiciclos negativos en positivos, aprovechando al máximo la señal sin necesidad de recortar semiciclos. Ahora vamos a ver cómo funciona en el simulador. Estando en el software Proteus, vamos a buscar los componentes. Vamos a buscar un puente de diodos. De igual forma podemos buscar diodos independientes y interconectarlos, pero bien el software ya nos da puentes de diodos y lo vamos a buscar como bridge. Hay diferentes modelos según las aplicaciones, voltajes y corriente que soporten. Vamos a usar a manera de simulación cualquiera. Agarramos el primero, damos doble clic y lo agregamos a nuestros componentes. Vamos a buscar un alternador. Lo agregamos a nuestros componentes y por último podemos buscar una resistencia o una lámpara. Vamos a utilizar la lámpara que utilizamos en la clase anterior. Buscamos como lamp, dispositivo activo, damos doble clic y lo agregamos. Vamos a interconectar nuestros componentes. ¿Por qué se llama puente de diodos? Porque a través de esta línea puentea los diodos, hace un puente de interconexión en este punto hasta este punto. Ya tenemos nuestro circuito. Vamos a ajustar algunos parámetros. La fuente por default son 6 volts, vamos a cambiarlo a 12 volts. Igual que en la clase anterior, vamos a dejarlo en 2 Hz. Vemos cómo enciende la lámpara. Aunque se ve levemente parpadeante, es menos que un rectificador de media onda. Para que quede más claro, vamos a visualizarlo a través de un osciloscopio. Vamos a revisar las señales. De nuestro osciloscopio, recordemos, lo sacamos de la barra de herramientas lateral, Virtual Instruments Mode, y está el osciloscopio. El canal A lo voy a conectar a mi fuente de corriente alterna, voltaje de entrada, y el canal B a la salida donde se encuentra la lámpara. Vamos a ajustar algunos parámetros del osciloscopio, la frecuencia de visualización, la amplitud de las señales, y vamos a superponer las señales para poderlas ver de mejor forma. Recordemos, la señal azul o la de salida ya es corriente directa. Y aquí tenemos nuestras señales. Aquí tenemos 1 volt por división, vamos a dejarlo en 1 volt por división.
y superponer. En color amarillo tenemos la señal de entrada, lo que nos genera nuestra fuente de corriente alterna, y en color azul la señal de salida. Vemos que está rectificado en onda completa. Lo positivo queda igual, semiciclo positivo, pero el semiciclo negativo de la fuente de alterna se convirtió en un semiciclo positivo, teniendo esta forma de onda. Es importante aclarar que los diodos, para que pasen a conducción, necesitan cierto voltaje, 0.7 volts para el diodo de silicio y 0.3 volts para el diodo de germanio. Por lo tanto, aquí se ve una ligera variación de la salida con respecto a la entrada, porque los diodos están consumiendo parte del voltaje. Por eso se ve un poco más pequeña en cuanto a su forma. Este circuito lo vamos a complementar cuando veamos otros dos diodos. Vamos a ver lo que es el diodo Zener y el diodo emisor de luz o LED. Aquí finalizamos la clase y nos vemos hasta la siguiente.